Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien, voy a realizar una serie de vídeos hablando de las claves de la numerología consciente, el enfoque del empoderamiento personal, el enfoque de las soluciones, el enfoque de observar la vida como un camino de experiencia, precisamente porque quiero realizar una introducción a todas aquellas personas que habitualmente me preguntáis por los números, por la numerología, por toda esa información que emanan los números cuando os los encontráis u os aparecen, ¿no? Que es tremendamente interesante. Realmente la numerología estudia precisamente el momento de nacimiento como el momento más importante de vuestra vida. Al fin y al cabo, como dicen otros autores, el primer éxito de la vida es saber llegar a ella, ¿no? Entonces, en la fecha de nacimiento muchas veces quedan registradas todas las memorias de cómo llegamos a la vida, y no solamente eso, sino además también cuáles son esos aprendizajes existenciales, cuáles son esos retos principales a los que nos vamos a enfrentar en la vida para caminar y evolucionar, crecer al fin y al cabo. Ese es precisamente el objetivo que tiene la vida, ¿no? Precisamente una fecha de nacimiento nos está hablando de todos esos aprendizajes, de todos esos factores que van a caracterizar nuestro camino y cuál es la energía de la que vamos a disponer para hacer frente a precisamente todo lo que ese camino tiene preparado para nosotros. Precisamente ese camino nosotros parece que lo descubrimos desde la hora, ¿no? Pero nosotros ya, evidentemente, de la misma forma que elegimos a unos padres y evidentemente decidimos cristalizar en esta vida física a través de unos padres y de un determinado sistema familiar, pues también decidimos escoger una fecha de nacimiento para nuestra mejor y mayor evolución. Una fecha de nacimiento recoge muchísimas cosas. En primer lugar, recoge cuál es la forma en la que nos vamos a arraigar la vida. Evidentemente no es lo mismo nacer un 1 de enero que un 1 de octubre o un 7 de julio, es decir, dependiendo del momento de nacimiento, de la hora de nacimiento, del lugar de nacimiento, nuestra energía se va a caracterizar siguiendo, digamos, una serie determinada de patrones energéticos geométricos, al fin y al cabo. En los cursos de numerología esto lo estudiamos de una manera muy profunda, analizamos no solamente qué significan los números en sí mismos, sino también, vamos a decirlo de esa manera, qué significa tener esa fecha de nacimiento. Es decir, trascendemos todo lo que es las características propias de los números, es decir, qué significa el número 1, el 2, el 22, el 28, y vamos a ver cuál es la coherencia de esa fecha de nacimiento, es decir, por qué nosotros hemos elegido esa fecha de nacimiento para trabajar en nuestra consciencia en esta vida. Es realmente interesante observar cuáles son esas conclusiones, cuál es la medida en la que reconocemos esa energía en nosotros o esos aprendizajes en nosotros. Y como yo siempre digo, la fecha de nacimiento al fin y al cabo es un mapa, y cuanta más información tengamos acerca de cuál es el destino de ese mapa, cuál es la fuerza que tiene ese mapa, cuál es el verdadero sentido de haber elegido ese mapa y no otro, vamos a conseguir realmente entender cómo podemos tomar el protagonismo de nuestra propia existencia. Al fin y al cabo tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros hemos elegido nuestra fecha de nacimiento es para hacernos cargo de ella, ¿no? Y si no sabemos muchas veces a qué nos enfrentamos en la vida, porque bueno, lo podemos intuir o podemos ver procesos repetitivos o podemos ver patrones y podemos encargarnos de esos patrones, pero ¿cuál es el sentido de tener todos esos patrones? ¿Cuál es el sentido de estar siempre viviendo los mismos aprendizajes? La verdad es que nos ponemos a pensarlo y realmente pues llegar a una conclusión seria, precisa, ¿no? Nos puede resultar difícil. La numerología en este sentido nos da mucha luz a todo esto, ¿no? Y como yo les digo a todos mis alumnos en mis cursos de numerología, la fecha de nacimiento, bueno, pues es un mapa lleno de números, vibraciones numéricas, frecuencias numéricas, ritmos numéricos, patrones geométricos, pero sobre todo es un mapa en el cual se reflejan todos esos problemas, pero también todas esas soluciones para avanzar en el camino. Al fin y al cabo, no siento que haya fechas de nacimiento ni buenas ni malas, ni caminos buenos, mejores o peores, sino, bueno, caminos de experiencia
que debemos conquistar como protagonistas de esos caminos, cada uno desde su propia fecha de nacimiento. Se trata, por así decirlo, de despertar el héroe interior. ¿Por qué? Pues porque trascendiendo, digamos, el ámbito más clásico de la numerología, que estudia fundamentalmente la fecha de nacimiento como una sopa de números que caracterizan a las personas o el camino de las personas, al fin y al cabo, y nos habla de los aprendizajes de las personas en ese camino. Desde el enfoque de la numerología consciente, nosotros vamos un poquito más allá. Ya no se trata solamente de ver todo esto, que está muy bien y que nos da una información súper valiosa, sino que además vemos cuáles son las mejores maneras de crecer, las mejores maneras de evolucionar, las mejores maneras de hacer frente a los caminos, ¿no? Si tu fecha de nacimiento suma 8, enfrentarás tu camino de número 8 de una determinada manera y no te valdrán todas las herramientas que, por ejemplo, a la persona cuya fecha de nacimiento suma 1, 3 o 7 le van a valer, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque precisamente cada camino requiere ser cuidado, requiere ser acogido, requiere ser tomado en cuenta desde la naturaleza de esa fecha de nacimiento. Entonces, no valen todas las técnicas para todos. Existe también una manera en la que las fechas de nacimiento, esos caminos, se abrazan. Y hay que seguir una estrategia para abrazar cada fecha de nacimiento, respetando precisamente que cada persona tiene una determinada naturaleza. Y desde esa naturaleza vamos a conseguir respetar a la persona, a su camino de vida y sobre todo los aprendizajes a medida que le van apareciendo en el camino. Me parece tremendamente poderoso y tremendamente revelador precisamente este enfoque, porque de alguna forma vamos más allá de lo que habitualmente se dice, ¿no? La numerología no está ahí solamente para hablar de la fecha de nacimiento como, bueno, pues tú has nacido un día 14, tú has nacido un día 23 y esto es lo que significa, bueno, pues esos números que tienen una base 5. Ni muchísimo menos. Te puedes quedar con esa información y va a ser útil realmente porque toda información que te acerque a un conocimiento de ti mismo te va a ser útil. Pero si después esa información no la utilizas para absolutamente nada, simplemente para conocer un poco, se va a quedar fofa. Es decir, y si yo te dijese que podemos utilizar, digamos, toda la maestría de ese número 14, de ese número 23, de ese día de nacimiento en el que has nacido, para empoderarte, respetando tu propia naturaleza. ¿Y para qué empoderarse a través de la fecha de nacimiento? Sobre todo para, y vuelvo a conectar con lo de antes, sobre todo para tomar conciencia de que tú eres un héroe dentro de tu propio camino, eres un héroe dentro de tu propio destino. Y esto más allá de literatura, esto es cierto, yo lo estoy experimentando siempre con todos mis clientes a través del proceso del código 22, ¿no? En el que a través de conectar con cada uno de los números y a través de poner el foco en cada número que emana de la fecha de nacimiento, en cada vibración de la fecha de nacimiento, conseguimos unos despertares de conciencia brutales que remueven la conciencia a un nivel tan profundo que nos acercan a nuestra parte más íntima. Y estoy hablando ya no solamente de una cuestión puramente psicoterapéutica, sino también es una cuestión del alma, es una cuestión de ir a la raíz del por qué has elegido esa fecha de nacimiento, del para qué has elegido esa fecha de nacimiento y de abrazar ese gran sentido o esa gran coherencia que tiene para tu alma haber elegido esa fecha de nacimiento. Y lo cierto es que es totalmente revelador. Es impresionante cómo hay un antes y un después en las personas que se atreven, ¿no? o que nos atrevemos a mirar en nuestra fecha de nacimiento. Al principio con curiosidad nos acercamos a investigar, a conocer y a medida que vamos profundizando vamos viendo que esa curiosidad se transforma en posibilidades de crecimiento, se transforma en una conciencia, ¿no? que parece como que te atrapa y al final te acabas enamorando de tu fecha de nacimiento. Realmente, cuando te dejas atrapar por el verdadero sentido de tu fecha de nacimiento, es entonces cuando empiezas a ver tu vida de otra manera, empiezas a aceptar tu vida de una manera más natural. Y esto surge precisamente del entendimiento y de la responsabilidad que tomamos
al comprender que la fecha de nacimiento es de cada uno y precisamente esa toma de poder de la fecha de nacimiento, es decir, esa toma de poder del momento de nacimiento es exactamente lo que nos va a permitir tener una vida muchísimo más consciente y que podamos vivir nuestro camino de una manera muchísimo más responsable y poderosa. No me cabe la menor duda, no dejo de ver los procesos del Código 22. Lo cierto es que la numerología en este sentido, a medida que vamos profundizando en ella y vamos trabajando activamente sobre esas frecuencias numéricas que no solamente están en nuestra fecha de nacimiento, sino que están por doquier. Al fin y al cabo tú tienes una fecha de nacimiento que emana, vibra una determinada información, ¿no? Que de alguna manera pues influye en las fechas de nacimiento de las personas que tienes contigo a tu lado o con las cuales interactúas diariamente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos aprendizajes, más allá de tu fecha de nacimiento, que tienes en relación a las fechas de nacimiento de los demás? Eso es un mundo tremendamente fascinante. Cuando desde el enfoque de la numerología consciente entramos ahí, os aseguro y os garantizo que empezamos a conocer el universo matemático, numérico, cuántico, vibracional en el que vivimos con total objetividad. La numerología consciente, que es el enfoque que yo enseño desde hace ya bastantes años, es un enfoque que se basa precisamente en eso, en la toma de conciencia y en la toma de responsabilidad de la fecha de nacimiento. Y cuando conseguimos hacerla, parece como que el juicio queda en un tercer o cuarto plano, porque es precisamente comprender que tú, por tener tu fecha de nacimiento, estás viviendo tu propio paraíso y también tu propio infierno en un determinado momento. Estás enfrentándote a lo mejor de ti y a lo peor de ti también, ¿no? Y a veces esto es bastante complicado de gestionar, ¿no? Y me da igual que hayas nacido un día 1, un día 13, un 16, un 22 o un 29, me da exactamente igual. Al fin y al cabo, cada persona, como te he dicho antes, no existe una fecha de nacimiento ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor que otras. Existen fechas de nacimiento que todas son, bajo mi punto de vista, sagradas y perfectas para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Por tanto, cuando tenemos una fecha de nacimiento y nos zambullimos en ella, nos hacemos cargo de nuestra fecha de nacimiento, empezamos a entender que nosotros estamos viviendo nuestra propia historia como podemos, estamos tratando de hacer lo que buenamente podemos con nuestro camino, con nuestras actitudes, con nuestros dolores, nuestros dramas, nuestras heridas, ¿sí? Y que los demás también están ahí viviendo sus respectivos caminos desde lo que pueden, desde lo que su grado de madurez, grado de conciencia les permite. Es entonces cuando la numerología consciente nos permite hermanarnos, nos permite abrazar al otro, ¿no? De la misma forma que yo abrazo mi camino, soy capaz de abrazar al otro, a la otra persona en su propio camino. Y esto es realmente poderoso, porque es entonces cuando la fecha de nacimiento no tiene fronteras. Es decir, cuando ves que el otro está pasando por un proceso que hace 4 años o 5 años estabas pasando tú, ¿no? Le puedes abrazar y le puedes entender y le puedes apoyar, ¿no? Desde un empoderamiento mayor, y el mayor empoderamiento que puedes irradiar hacia una persona, ¿no? Es precisamente desde tu propio empoderamiento, es decir, mirándola desde que tú también has pasado por ahí, ¿no? Precisamente eso es de lo que trata la numerología consciente y es lo que estudiamos también en los cursos profesionales. Entendemos la numerología como una herramienta que nos acerca al otro, que nos ayuda a acercarnos a nosotros mismos, y desde esa toma de conciencia de nosotros mismos podemos comprender cuál es el camino del prójimo y podemos transformar en nosotros y ir hacia el prójimo desde una mirada no juiciosa. Realmente es transformador porque, a diferencia, digamos, de otros enfoques, la numerología consciente nos ayuda a hacernos responsables de lo que hay, ¿sí? Y para dar pasos en equilibrio en la vida,
tenemos que aceptar lo que hay, aceptar lo que hubo, aceptar lo que fue, aceptar que a veces nos equivocamos, ¿no? Y empezar a, bueno, a hacer las cosas de una manera diferente, mirando de una manera diferente, tratándonos de una manera diferente. Y esto es realmente empoderador, digamos, desde el enfoque y desde el significado de los números desde la numerología consciente. En este sentido, no hay víctimas, no hay culpables, no hay mejores o peores. Todos somos personajes de una gran historia que, bueno, vamos activando procesos los unos en los otros y que de alguna manera estamos todos haciendo una labor de aprendizaje continua para ayudar al prójimo y ayudarnos a nosotros mismos a crecer y a ser un poco más realistas con el camino de vida que hemos elegido desde el alma, incluso desde antes de nacer.